Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que estoy transmitiendo por el YouTube, por el Facebook, porque por el YouTube no pude. Está muy mal el internet. Ya luego al rato grabo el video y lo subo a YouTube también. Soy el padre José Luis Segura Barragán de la diócesis de Apatzingán, que transmite desde la Loma Jalisco o las Lomas Jalisco. Mantengamos la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Bueno, hay un filósofo, Ernst Bloch, alemán o austríaco, ya no recuerdo bien, pero creo que es alemán, del siglo pasado, que hablaba de que hay en el ser humano siempre hay una esperanza oculta en cada persona. Y él fundamentaba esto de la esperanza en que hay personas que tienen como una visión de futuro, y en esa visión de futuro se entusiasman y luchan por mejorar la sociedad. Y podríamos pues poner a todos los inventores, los que pues inventaron la primera forma de hacer fuego con un pedernal y yesca, luego pues con un encendedor de gasolina, de gas, ahora eléctrico, las personas que fueron descubriendo las medicinas, aplicándolas, y ahora los grandes laboratorios. Entonces todas las cosas del ser humano comienzan muy pequeñitas, pero esa pequeñez de las cosas del ser humano tienen como una vida propia, y esa vida propia es el desarrollo. Pero también me van a decir, sí, padre, las cosas buenas que el ser humano va descubriendo o va inventando tienen un buen desarrollo hasta que no llega un malvado. Por ejemplo, pues Putin. Putin ahorita amenaza con lanzar bombas atómicas. Naturalmente que no del tamaño de las de Nagasaki e Hiroshima, pero bombas atómicas de todas maneras. Es decir, que dañan todo en derredor, lo calcinan y destruyen y envenenan con la radiación, o las radiaciones, que las radiaciones son como venenos para los seres humanos desde adentro, que destruyen el ADN de las células, y la persona muere entre terribles sufrimientos en breve tiempo, como un cáncer terrible que se le desarrolla en todo el cuerpo. Bueno, entonces, del descubrimiento del átomo a la bomba atómica, pues no pasó mucho tiempo. El átomo pues científico, porque el átomo filosófico pues desde Demócrito, allá por en el 400 antes de Cristo, y que pues era una idea materialista para explicar las cosas, que estábamos todos compuestos de pequeñas partecitas que Demócrito llamó y Leucipo llamaron átomos. Átomo quiere decir lo que no se puede dividir. Como ven ustedes, pues es una contradicción, porque la división del átomo es una realidad. Pero bueno, en su racionalismo solo podían pensar que todos estábamos formados de átomos materiales y también espirituales, pero eso, la idea del átomo, de un materialismo, pues desencadenó
la ciencia, y que hace como 200 años se estudió el átomo y se descubrió porque se necesitaron aparatos para poder hacerlo, es decir, microscopios electrónicos y muchos razonamientos para poder detectar los átomos individualmente y luego estudiarlos en sus partículas. Pero al partir un átomo se produce una gran energía y al fundir un átomo también se produce mucha más energía. Entonces, cuando se descubrió partir el átomo, pues se hicieron las primeras bombas atómicas allá por el 1945. Y las bombas más poderosas, unas de hidrógeno y de otras cosas, pues esas están a la orden del día. Bueno, pero ahorita para la energía limpia están regresando a las plantas de electricidad atómicas en Francia, porque es como hubo un accidente en Fukushima, en Japón, hace unos años, pues mejor pensaron suprimir esas fuentes de energía y sustituirlas por las solares, eólicas y las de las olas del mar. Pero como ahora se ha detenido esa tendencia en el mundo, entonces se vuelven a reactivar las plantas nucleares. De hecho, aquí en México hay una que se llama Laguna Verde, si mal no recuerdo, que está en Veracruz y que pues no ha producido ningún accidente. Ya tiene como 50 años y ahí sigue, y sigue produciendo mucha electricidad. Nada más que con lo de las bombas atómicas, pues todo el mundo se asustó y se asusta con toda razón. Y la religión comenzó en una creencia en que las fuerzas de la naturaleza eran divinas, y luego que los seres humanos descendían de ciertos animales, como los olmecas de los jaguares, y luego se progresó en la representación de los dioses y eran seres humanos, ya no animales, con los griegos. Y luego con los judíos la representación de Dios se eliminó, y con el cristianismo la representación de Dios vino a ser Jesucristo, Dios y hombre verdaderos o verdadero. Y entonces esa representación de Dios espiritual es la que tenemos, pero bueno, ya vamos para atrás otra vez. El ser humano llega a un desarrollo de la religión y luego un retroceso, porque también el ser humano no es siempre el mismo y las culturas se desarrollan, nacen, crecen, maduran, envejecen y se mueren. Por ejemplo, la filosofía griega, pues casi nadie la estudia ahora. Todavía hace 100 años se estudiaba en Europa. La misma ciencia desde Galileo para acá, del siglo XVI-XVII, pues tampoco nadie la estudia en general. La estudian en pequeños laboratorios o en grandes laboratorios, en las universidades, y de ahí se sacan pues muchos remedios, venenos y demás. Es decir, todo eso tiene un resultado positivo. En la religión se inició haciendo sacrificios humanos en unas partes, de animales en otras, y en otras de regalos de comida o de plantas o de animales, pero sin sacrificar. Y terminó en lo que tenemos nosotros ahora, un sacrificio que es simbólico en la celebración eucarística,
donde los católicos creemos que en la última cena Jesús dijo, tomó un pan y lo bendijo y dijo, este es mi cuerpo, cómanselo. Y luego tomó una copa de vino al final de la cena, después de las copas de vino judías, y dijo, esta es mi sangre, que se va a derramar por ustedes para el perdón de los pecados. Y entonces, en lugar de que se maten personas o animales, Jesucristo murió una sola vez como una víctima, crucificado, y su sangre que le salió de su cuerpo, pues es lo que nos purifica de los pecados, y nos además dejó la celebración para comer su cuerpo y beber su sangre. Ya no es un canibalismo al estilo de los aztecas, que de los sacrificados hacían pozole y hacían tamales. Bueno, entonces ya no se mata a ninguna persona y se le hace empanadas, pues no. Entonces las religiones van progresando. Ahora, la moral comenzó con una medida para no excederse, ojo por ojo, diente por diente. Y entre los judíos y en otras culturas se cobraba una multa por ciertas acciones dañinas para el cuerpo, violaciones, robos y todo lo que es pues un perjuicio para la convivencia humana. Bueno, entonces del ojo por ojo se pasó en Jesucristo al perdón. Si te dan una cachetada en una mejilla, pon la otra. Si alguien te quita el suéter, pues dale hasta la camisa. Si alguien te hace daño, pide por él, haz oración por él y perdona. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia por Dios. Y luego de el interés humano por las cosas mundanas, materialísticas, Señor, dame salud, Señor, dame dinero, Señor, protégeme de mis enemigos, Señor, hazme invisible, Señor, 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 Señor. A decir como Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay un progreso, y ese progreso ya está, no lo vamos a inventar. La esperanza está en esa capacidad que tiene el ser humano de renovarse él mismo. Naturalmente que me van a decir, padre, pero se necesita un deseo de renovación. Sí, sí se necesita un deseo de renovación. A veces es un deseo que brota espontáneamente. En otras ocasiones es un deseo que surge después de una gran desgracia, de un problema muy grave, del que sale la persona o fracasada o triunfante. Entonces la motivación para ir hacia adelante es diferente en cada persona. Pongo nada más algunos ejemplos. San Alfonso María de Ligorio, que era un rico de Nápoles y que estudió la licenciatura en leyes, que era un abogado. Era un muchacho guapo, le gustaba la música, tocaba el clavecín, estaba muy instruido en lenguas, y un día que le encomendaron un caso, se le olvidó un documento a la hora del juicio y perdió el juicio. Y desde ese día dejó de andar en sus cosas mundanas y se dedicó a Dios y llegó a ser obispo, y es el patrono de los que estudian la moral católica, porque precisamente de su fracaso le nació la vocación a servir a Dios.
En el caso de San Francisco de Asís, pues ya saben ustedes que era un joven pues de muy buena apariencia, riquillo, alegre, noviero, cantor, banquetero, y que un día hizo una caridad y su padre se enojó tanto con él que lo desconoció como hijo delante de todos en la ciudad de Asís, y que ya pues en un arranque San Francisco de Asís se quitó toda la ropa, se desnudó y se la entregó a su padre y le dijo, bueno, ya que me desconoces como tu hijo, de aquí en adelante mi padre es Dios. Y entonces el obispo, con una parte de su ornamento, una capa pluvial, para la lluvia pues, lo cubrió y ya San Francisco se dedicó a la pobreza, a la penitencia, a la mendicidad, a pedir limosna para humillarse y para que se burlaran de él, porque había sido un niño rico. En su mismo pueblo, no se fue a otra parte. Y también algunas personas se hastían de la vida, las que son buenas. Hay un psicoanalista, Ignaz Lepp, que es alemán, pero creo que tiene nombre alemán, pero es francés. Desde pequeño, él rechazó su religión, que era la católica, y por el comunismo se fue de su casa y anduvo en las juventudes comunistas allá por los años de 1940, y como se dedicó en cuerpo y alma a propagar el comunismo, pues lo llevaron a Rusia cuando ya era un joven a que estudiara, y ella se dio cuenta pues de que eran puras mentiras lo del comunismo, que estaba Stalin y que tenían muy esclavizadas a todas las personas, y los gulag y esto y aquello, los trabajos forzados, las hambrunas que mataron a millones de personas por la estupidez de los gobernantes. Y se regresó a Francia con una tía católica, y un día que estaba enfadado y que estaba solo, quería leer algo y solo encontró un libro que se llama Fabiola o la Iglesia de las Catacumbas, creo que es de un autor inglés. Y por aquel libro se convirtió a Dios y se hizo una muy buena persona. Era buena persona. De hecho, se fue al comunismo porque creyó que esa forma de ser, de que todos iban a tener todo, de que iban a compartir, de que no iba a haber amos y esclavos, pero decepcionado, entonces Dios lo convirtió a través de la lectura de un librito que puede leer cualquiera. Se puede comprar ese libro, Fabiola o la Iglesia de las Catacumbas. Pero no se va a convertir nadie por leer el librito, porque junto al librito está la gracia de Dios. Y si no hay gracia de Dios, pues no hay conversión. Pero todos tenemos un principio de superación, de asimilación de lo mejor y de vivenciar las mejores cosas de nuestra sociedad, en lugar de solo fijarnos en las negativas, quejarnos de ellas y a lo mejor caer en la tentación de lo malo. Bueno, voy a contestar algunos comentarios. Marta Gallegos, saludos padre. María de la Paz Gracián, buenas noches padre. José Luis, Dios lo cuide. Creo que es todo. Y entonces ya me voy a despedir. Ya les digo que no pude transmitir por el YouTube, sino acá por el Facebook. Pero enseguida lo, lo subo al otro, a YouTube.
Amigas, amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.